La diputada del FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, generó controversia al emitir una serie de comentarios que ofendieron al presidente Nayib Bukele. En un discurso inflamado, la legisladora criticó la gestión del mandatario y lo acusó de no estar a la altura de las necesidades del pueblo salvadoreño. Además, sugirió que sus políticas estaban perjudicando a sectores vulnerables del país. Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar. En las redes sociales, un aliado del presidente, con un tono sarcástico y directo, replicó: "Si algo sabe el presidente Bukele es cómo transformar El Salvador". Pero claro, no todos pueden comprender la magnitud de su visión, especialmente aquellos que están más enfocados en defender sus intereses políticos que en el bienestar de la gente. La respuesta no solo refutó los ataques de la diputada, sino que la puso en evidencia por sus propios errores. Se citaron ejemplos claros de las políticas fallidas del FMLN durante su administración, incluyendo el manejo de la seguridad y la economía. La respuesta se viralizó rápidamente, ganando apoyo de muchos ciudadanos que consideraban que el presidente Bukele estaba llevando a cabo una gestión más efectiva que la de sus predecesores. El contraste entre los comentarios de la diputada y la réplica de su oponente dejó claro el malestar de muchos salvadoreños ante las críticas a Bukele, mientras que otros defendían la postura de la diputada, acusando a Bukele de autoritarismo. Lo que estaba claro es que la discusión sobre el futuro político del país seguiría siendo un tema central en los próximos meses, con un creciente debate sobre las políticas del presidente y las propuestas de los diferentes partidos. La situación escaló cuando varios medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, empezaron a cubrir el intercambio de palabras entre la diputada del FMLN y los seguidores del presidente Bukele. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla virtual, con miles de comentarios a favor y en contra de ambos bandos. El hashtag #FMSBukele se volvió tendencia, y los partidarios de la diputada comenzaron a viralizar sus propias respuestas, acusando al presidente de ser un populista que se aprovechaba de la situación de inseguridad en el país para consolidar poder. Sin embargo, los defensores de Bukele respondieron con una avalancha de estadísticas que demostraban mejoras en seguridad, infraestructura y otras áreas clave, destacando el proyecto Plan Control Territorial que había sido implementado para combatir las pandillas. La situación alcanzó su punto álgido cuando figuras prominentes del FMLN, incluidos exfuncionarios del gobierno, intentaron sumarse a la defensa de la diputada, pero sus intervenciones fueron rápidamente eclipsadas por las respuestas agudas de los seguidores del presidente. Un video viral de Bukele, en el que respondía con calma y firmeza a las críticas, se hizo aún más popular, alcanzando cifras impresionantes de visualizaciones y comentarios, la mayoría a favor de su administración. La diputada, por su parte, intentó justificar sus comentarios en entrevistas, pero la presión mediática crecía. En un intento por mitigar el daño, convocó a una rueda de prensa en la que ofreció una disculpa pública, pero muchos consideraron que la disculpa no fue sincera, ya que no hizo un reconocimiento claro de los logros de la actual administración. La diputada también dijo que su intención no era ofender, sino simplemente ejercer su derecho a la crítica política. El asunto se mantuvo en los titulares durante varios días, y en las calles de El Salvador se podía escuchar a la gente discutiendo sobre el futuro del país, la figura de Bukele y el papel de los opositores como el FMLN. La diputada del FMLN, aunque intentó mitigar el daño con su disculpa, quedó atrapada en una red de respuestas que parecían desacreditar sus propios argumentos. De hecho, muchos de sus colegas comenzaron a distanciarse públicamente de su postura, temiendo que la controversia pudiera afectar las futuras elecciones. En última instancia, lo que parecía ser un simple enfrentamiento verbal terminó convirtiéndose en un tema central en el debate político del país, dejando claro que las tensiones entre el gobierno de Bukele y la oposición seguían siendo intensas y que el panorama político de El Salvador estaba en constante evolución.
Las acciones de la diputada del FMLN, lejos de debilitar al presidente, parecieron fortalecer su apoyo entre ciertos sectores, mientras que la diputada se veía atrapada en una disputa sin fin. La controversia no solo impactó a la diputada del FMLN, sino que también generó un debate más profundo sobre la polarización política en El Salvador. Mientras los seguidores de Bukele reafirmaban su apoyo a través de sus redes sociales, recordando los logros del presidente como la reducción de homicidios y la modernización de la infraestructura, los detractores no solo cuestionaban la efectividad de esas medidas, sino que también acusaban al presidente de aprovechar la situación para consolidar un poder autoritario, algo que generó aún más división en el país. La postura crítica hacia Bukele se convirtió en una especie de bandera para algunos sectores de la sociedad que se oponían a lo que consideraban un estilo de liderazgo centralizado y unilateral. Sin embargo, también había quienes lo defendían fervientemente, alegando que su gobierno representaba una ruptura con los modelos tradicionales de política en El Salvador, caracterizados por la corrupción y la ineficacia. Este contraste de opiniones seguía alimentando el debate político, que parecía estar en un punto de ebullición. En medio de este caos, la diputada del FMLN se encontró entre la espada y la pared. A pesar de haber intentado suavizar su postura con disculpas, muchos de sus propios compañeros de partido no tardaron en dejar claro que no estaban dispuestos a respaldarla en su enfrentamiento directo con Bukele. Algunos incluso sugerían que la diputada había ido demasiado lejos al atacar al presidente de una manera tan contundente, lo que solo sirvió para desatar una campaña en su contra. Por otro lado, algunos analistas políticos comenzaron a señalar que el incidente había puesto de manifiesto un patrón. El FMLN, como partido, parecía estar perdiendo terreno frente a la creciente popularidad de Bukele, quien había logrado conectar de una manera más directa con las bases de la población. A pesar de las críticas que se le dirigían, la administración de Bukele mantenía un apoyo sólido entre sectores de la sociedad que valoraban su enfoque directo y su estrategia de mano dura contra las pandillas. La sensación de que el país estaba avanzando hacia una nueva era política también estaba siendo aprovechada por los aliados del presidente para reforzar la imagen de su liderazgo. A medida que la disputa entre la diputada del FMLN y Bukele seguía siendo tema de conversación, el entorno político en El Salvador se volvió aún más dinámico. Las elecciones se acercaban y la opinión pública, dividida entre el apoyo a Bukele y la resistencia de los opositores, estaba más polarizada que nunca. La diputada del FMLN, quien originalmente había querido destacar su postura crítica hacia el presidente, se encontraba ahora enfrentando las consecuencias de sus declaraciones, que la habían dejado atrapada en una lucha mediática y política que parecía no tener fin. Lo que empezó como una disputa aislada se convirtió en un tema clave de discusión sobre el futuro político del país, con las fuerzas políticas enfrentándose cada vez más en un escenario de lucha sin cuartel por el control de la narrativa nacional. La diputada del FMLN, aunque al principio fue vista como una defensora de las ideas de su partido, pasó a ser vista por muchos como una figura polarizadora, cuyo enfrentamiento con Bukele solo fortaleció la narrativa de la oposición en contra de un liderazgo cada vez más dominante.